Muy buenas tardes tengan. Vamos a seguir hablando del sistema nervioso autónomo. Y cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, ahora tenemos que empezar a hablar de los receptores. En ese sentido, vamos a empezar primero con el sistema adrenérgico. Cuando tú ves esta parte en el libro, te vas a asustar porque obviamente no vas a entender mucho y obviamente tiene cuadros que son sumamente extensos. Hay cuadros que toman 2, 3 páginas, algunos un poco más. Entonces, cuando hablamos del sistema adrenérgico, lo primero que tenemos que entender es que hay receptores que tienen funciones fundamentales, que son las principales, las que utilizamos clínicamente hablando. En este sentido, vamos a dividir de la siguiente forma. En primer lugar, en el sistema adrenérgico, nosotros tenemos los receptores alfa, beta y de dopamina. Vamos a hacer un cuadro fundamentalmente de los receptores alfa y beta. De los receptores alfa y beta, lo primero que vamos a ver es que el receptor alfa se divide en alfa 1 y alfa 2. En cambio, los receptores beta se van a dividir en receptores beta 1, beta 2 y beta 3. Quiero aclarar que lo que vamos a hacer es un cuadro que va a resumir todas las acciones de los alfa y de los beta, antes de entrar en sí a las acciones específicas de cada receptor. En este sentido, tenemos que los receptores alfa, alfa 1, alfa 2, ¿ya? Y vamos a ver sus principales funciones. ¿Está bien? Aquí vamos a poner alfa 1, alfa 2, la acción que vas a tener como agonista, y aquí las acciones que vamos a ver como antagonistas. ¿Está bien? Entonces aquí vamos a poner la ubicación donde vas a encontrarlos. Vamos a ver aquí la acción como agonista y la acción como antagonista. ¿Está bien? Entonces vamos a ver del alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. La ubicación, vamos a ver la acción agonista y vamos a ver la acción antagonista, para que podamos utilizarlos clínicamente hablando. ¿Está bien? Entonces el alfa 1, ¿dónde lo vamos a encontrar fundamentalmente? Bueno, alfa 1 lo vamos a encontrar fundamentalmente a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces está en el vaso sanguíneo. Al decir que está en el vaso sanguíneo, ¿cuál va a ser la acción agonista? La acción agonista es que va a producir vasoconstricción. Vasoconstricción. Entonces, estos fármacos al producir vasoconstricción lo que hacen es aumentar la presión arterial. ¿Qué va a producir el antagonista? Bueno, el antagonista va a producir vasodilatación. Entonces estos fármacos lo que hacen es disminuir la presión arterial. Entonces una de las principales acciones de los fármacos alfa 1 va a ser el antagonista, porque produce vasodilatación y va a disminuir la presión arterial. ¿Cuáles van a ser las acciones alfa 2? Un detalle muy interesante del alfa 2 es que el alfa 2, entre alfa 1 y alfa 2, el alfa 1 está más ubicado a nivel periférico, en cambio el alfa 2 está a nivel del sistema nervioso central. En este sentido, en su ubicación está a nivel de sistema nervioso central, fundamentalmente en algo conocido como el tallo vasomotor. Al estar en el tallo vasomotor, ¿qué hace el agonista? Para que no te confundas, el agonista produce vasodilatación, lo que significa que disminuyen la presión arterial.
El antagonista clínicamente no tiene significación. No es significativa su acción. ¿Está bien? Entonces, alfa 1 es a nivel periférico, más está en los vasos sanguíneos y va a producir el agonista produce una vasoconstricción aumentando la presión arterial. El antagonista produce vasodilatación, lo que hace es disminuir la presión arterial. El alfa 2 está fundamentalmente a nivel del sistema nervioso central en el tallo vasomotor. Lo que va a producir es que la estimulación agonista lo que produce es una disminución de la presión arterial por vasodilatación. El antagonista no tiene significado clínico. ¿Qué produce el beta? Bueno, la ubicación del beta 1, es fundamentalmente cardíaco. ¿Qué quiere decir? Que a nivel beta 1, o sea, no es la única ubicación, pero es la principal. Entonces, el agonista de beta 1 que hace, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción del miocardio, aumenta la conductividad eléctrica del corazón. Eso produce un aumento del gasto cardíaco y eso produce aumento de la presión arterial. ¿Qué es el antagonista? El antagonista produce una disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza de contracción del miocardio, disminución de la conductividad eléctrica del corazón. Esto produce una disminución en el gasto cardíaco y esto produce también una disminución en la presión arterial. ¿Está bien? Muy importante porque vamos a usar esto después a la larga. ¿Qué es el beta 2? Bueno, el beta 2 lo vamos a encontrar fundamentalmente a nivel pulmonar. Como está a nivel pulmonar, ¿qué hace el agonista? El agonista produce broncodilatación. ¿Qué hace el antagonista? Produce broncoconstricción. Un detalle muy importante. ¿Por qué es importante este detalle? ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que recordar esto? Porque fármacos que producen broncodilatación, por ejemplo el salbutamol, también puede tener acción sobre beta 1 y al tener acción agonista sobre beta 1 puede aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la fuerza de contracción del miocardio, aumentar el gasto cardíaco, aumentar la presión arterial. En cambio, fármacos que son utilizados como antihipertensivos, por ejemplo los beta bloqueadores, van a disminuir la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción del miocardio, la conductividad eléctrica, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial, pero su efecto adverso es que producen broncoconstricción. ¿Qué quiere decir esto? Que no le puedes dar al paciente que tiene asma, porque vas a desencadenar un ataque agudo de asma. Tampoco podría darse a pacientes que vienen con enfermedades pulmonares restrictivas, por ejemplo, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Y qué hace el beta 3? El beta 3 clínicamente no es tan significativo, pero se ha podido encontrar que el beta 3 está fundamentalmente a nivel de tejido celular subcutáneo. ¿Qué hace el agonista? El agonista produce lipólisis. Ya se puede determinar esto en varias situaciones. ¿Y qué hace el antagonista? Bueno, clínicamente el antagonista no tiene ningún tipo de resultado. Detalle importante. Ahora hablemos de algunos ejemplos que clínicamente te pueden servir. ¿Ya? Tenemos algunas condiciones. ¿Ya? Por ejemplo, el asma. Vamos a poner aquí como ejemplo el asma. El asma se va a caracterizar por dos aspectos. Número uno, porque el paciente va a tener broncoconstricción. Y número dos, porque el paciente va a tener inflamación de la vía aérea. Este proceso normalmente es algo inmunológico.
Entonces, ¿cuáles van a ser opciones en el tratamiento? Vas a tener que usar un fármaco agonista beta 1. Entonces, tú necesitas un fármaco agonista, ¿ya? Beta 1. ¿Cuál sería el fármaco agonista beta 1? El fármaco se llama salbutamol. Entonces, este fármaco salbutamol lo que va a hacer es atacar a la broncoconstricción. El salbutamol va a producir broncodilatación. ¿Está claro? Broncodilatación. Nosotros lo vimos acá. Entonces el fármaco, perdón, esto es beta 2. ¿Ya? Entonces el fármaco es beta 2, actúa a nivel pulmonar, va a producir broncodilatación por ser un agonista. Entonces esto nos ayuda a contrarrestar los efectos por broncoconstricción. ¿Cuál va a ser el efecto adverso? Bueno, el efecto adverso o efecto colateral que puede producir es que este fármaco va a producir al actuar a nivel cardíaco por beta 1 agonista, va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca. El paciente va a sentir esto como palpitaciones. Número 2, va a aumentar la presión arterial. Efectos adversos por agonista beta 1. Veamos otro ejemplo. Ya, por si te lo estabas preguntando. La parte de la inflamación, nosotros normalmente la vamos a tratar con corticoides. Utilizamos un corticoide. Ese va a ayudar con la parte inmunológica y obviamente con la parte de la inflamación. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Tú tienes un paciente y el paciente va a venir con una situación que se llama shock. Digamos el llamado shock anafiláctico. ¿Está bien? El shock anafiláctico es un cuadro clínico que se va a caracterizar por varias situaciones. Número 1, porque va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca. Si disminuye la frecuencia cardíaca, obviamente debería también aumentar la presión arterial, pero no, en este caso lo que tienes es shock. Va a haber una disminución en lo que es la presión arterial. Si es anafiláctico, este cuadro va a presentar una broncoconstricción. ¿Está bien? ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento en el shock, opción número 1, es darle epinefrina. ¿Ya? Epinefrina. Aquí es donde voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Ya? Un pequeño paréntesis. Y decimos, actualmente, decir epinefrina o decir adrenalina es lo mismo. Lo mismo que decir norepinefrina o decir noradrenalina es lo mismo. Ya no existe diferenciación químicamente hablando de uno con el otro. Entonces decir epinefrina o decir adrenalina, lo mismo. Decir norepinefrina o decir noradrenalina, lo mismo. Entonces este fármaco, ¿qué va a hacer? Este fármaco tiene acción agonista. Vamos a colocarlo acá. Ya, aquí te lo voy a colocar, agonista. Ya, tiene una acción agonista. Y esta acción agonista va a ser sobre alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Por la acción alfa 1 produce vasoconstricción, entonces esto eleva la presión arterial. Por la acción alfa 2, la alfa 2 no es significativa clínicamente, entonces no va a producir nada clínico que podamos ver. Por acción beta 1, este fármaco aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la conductividad eléctrica, aumenta la fuerza de contracción del miocardio y obviamente esto aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Y por beta 2
lo que va a hacer es producir broncodilatación. ¿Ya? Y por beta 3, clínicamente no es significativo. Entonces, si tú te das cuenta, por acción alfa 1, el alfa 1 nos ayuda a contrarrestar la disminución, nos ayuda a contrarrestar lo que es la disminución de la presión arterial. El beta 1 nos va a ayudar a contrarrestar lo que es la disminución de la frecuencia cardíaca y también nos ayuda a contrarrestar lo que es la disminución de la presión arterial. Y por su acción beta 2 nos va a ayudar a contrarrestar lo que es la broncoconstricción. Detalles importantes.